Hoy hablaremos sobre la diabetes tipo 2, sus causas, sus síntomas y consecuencias. Si es la primera vez que estás en este canal, suscríbete, activa la campanita para que estés informado de todos los videos que estaremos subiendo sobre nutrición, suplementación, consejos y muchas cosas más para que puedas mejorar tu salud y controlar la diabetes tipo 2. Actualmente en el siglo XXI tenemos una pandemia de diabetes tipo 2 que, a diferencia de la diabetes tipo 1, que normalmente se produce en la infancia y es un proceso autoinmune por el cual el páncreas deja de liberar insulina, la diabetes tipo 2 es un proceso multifactorial. Se ha observado que tan solo un 8% de esta enfermedad tiene un condicionante genético, y el otro 92% son causas condicionadas por el medio ambiente, la nutrición, la suplementación que podamos tomar, el descanso, la exposición a drogas, alcohol, fármacos, alteraciones de la flora intestinal, etc. Actualmente existen más de 300 millones de personas en el mundo con diabetes tipo 2. Eso significa que más del 10% de las personas en edad adulta a nivel mundial tienen diabetes tipo 2. Esta condición se manifiesta principalmente con una elevación de la glucosa en plasma. Pasa también lo mismo en la diabetes tipo 1. Normalmente tenemos elevaciones de glucosa en plasma, solo que mucho más elevadas. Y en la diabetes tipo 2, los inicios son de una elevación paulatina de glucosa. De forma que el organismo cada vez va teniendo en plasma sanguíneo una elevación de glucosa, y eso va teniendo una serie de consecuencias principalmente metabólicas. Por eso, la diabetes tipo 2, aunque su expresión principal es la elevación de glucosa, en realidad esta es la consecuencia final de que metabólicamente, inmunológicamente, neuronalmente, hormonalmente, el organismo está llegando a un límite. Por estos motivos, podemos decir que la causa principal de la diabetes tipo 2 es un desorden metabólico provocado por un estilo de vida poco saludable en el que llevamos una alimentación elevada en carbohidratos simples y grasas saturadas, poca actividad física, sueños y descansos muy pobres y niveles de estrés por encima de lo normal. La diabetes tipo 2 siempre va a llevar asociada una resistencia periférica a la insulina. ¿Esto qué significa? Bueno, quiero que esto quede muy claro. Por eso voy a explicar rápidamente el proceso fisiológico que ocurre cuando tomamos hidratos de carbono. Cada vez que comemos un pastelillo, cada vez que comemos pasta, espagueti, un helado, un smoothie cargado de plátano, cada vez que comemos cualquier tipo de hidratos de carbono con mucha carga glucémica, si tenemos una sensibilidad a la insulina correcta, una vez que hayamos digerido esos hidratos de carbono, liberamos moléculas de glucosa en el intestino. Atravesarán las vellosidades y se producirá un ascenso de la glucosa en sangre. Si todo está normal en nuestro organismo y la homeostasis funciona de forma correcta, el páncreas va a liberar insulina, y si existe una sensibilidad correcta en los receptores, principalmente a nivel muscular y hepático, con poca cantidad de insulina que libere el páncreas, esta insulina atrapará las moléculas de glucosa que hayamos comido y entrarán a través de los receptores, de forma que en pocos minutos se va a normalizar la glucemia. Como consecuencia de malos hábitos a lo largo de toda nuestra vida, o quizá por haber tomado muchos hidratos de carbono, sobre todo de alto índice glucémico, y no haberlo quemado como consecuencia de haber perdido masa muscular con el paso del tiempo, porque es una persona que no ha entrenado, o una persona incluso que haya entrenado pero ha hecho mucho ejercicio aeróbico, de forma que ha catabolizado mucha masa muscular, como consecuencia de altos niveles de estrés físico-emocional, como consecuencia de fármacos como corticoides, antibióticos, que pueden alterar la composición de la flora intestinal, como consecuencia también de muchísimas patologías de base, puede existir una alteración paulatina y progresiva en los receptores a la insulina, de forma que cuando la persona consuma hidratos de carbono, esa pequeña cantidad de insulina que libera el páncreas para normalizar la glucemia ya no será suficiente, y ahora el páncreas tiene que liberar hasta 10 veces más insulina para conseguir normalizar la glucosa en sangre
y que a los 60 u 80 minutos de nuevo estemos en un rango saludable de glucosa en plasma sanguíneo. Por eso todas las diabetes tipo 2 tienen de base una resistencia a la insulina. Y cuando nosotros observamos en una analítica sanguínea que la glucosa ya está en 140, 150, quizá y lo más seguro es que tengas prediabetes o incluso diabetes tipo 2. El hecho de que la glucosa se haya elevado es la expresión final de todos esos procesos metabólicos que han ido fallando desde hace ya 10 o 15 años, de forma que poco a poco se ha ido gestando una resistencia periférica a la insulina. Y el páncreas, cada vez que hemos ido tomando hidratos de carbono, incluso cada vez, aunque sea menor la cantidad de hidratos, el páncreas ha tenido que liberar más cantidad de insulina hasta que ya no ha sido posible normalizar la glucemia. Entonces, debemos entender que la diabetes tipo 2 se va a expresar en una analítica con una elevación de glucosa, pero esto es la consecuencia de un fallo metabólico. Por eso existe de base una resistencia a la insulina, y esa resistencia va a dar lugar al síndrome metabólico tan escuchado hoy en día y que tantas patologías multifactoriales lleva asociadas, como la elevación de la presión arterial, elevación del colesterol, disminución del HDL, o mejor conocido como colesterol bueno, el aumento de triglicéridos, aumento de la coagulación o la viscosidad sanguínea, con lo que existe más predisposición a trombos, aumento del depósito de grasa, principalmente de la grasa asociada a las vísceras, y de ahí el riesgo que existe en toda persona diabética tipo 2 o con síndrome metabólico a hígado graso. Ya por último, la metainflamación o inflamación crónica de bajo grado, también muy asociada a la diabetes tipo 2 y al síndrome metabólico, caracterizado por un estado de inflamación crónico a lo largo de todo el organismo que genera la liberación de moléculas denominadas citoquinas, que van a generar inflamación multifactorial en todo el organismo, de forma que la persona que tiene diabetes tipo 2 o un síndrome metabólico va a tener dolor desde que se levanta por la mañana en las articulaciones, en los músculos, va a tener dolor de cabeza, va a tener dificultad de entrenar, dificultad de levantarse por la mañana con energía y poco a poco, en el peor de los casos, va a ir desarrollando una inflamación que puede generar artritis reumatoide, vitiligo, etc. Como pueden darse cuenta, la diabetes tipo 2 no es cualquier cosa. Se trata de una patología que lleva asociada esa hiperglucemia y que tiene consecuencias graves que se van expresando en mucho más patologías. Estas patologías que he ido nombrando a lo largo del video, como el aumento de la presión arterial, patologías cardiovasculares, procesos autoinmunes, fibromialgia, dolor crónico, son patologías que actualmente vemos muy seguido. Las estamos encontrando con mayor auge en nuestra sociedad. Hay muchísimas personas que a partir de los 40, 45 años tienen muchísimas de estas patologías y constantemente van tomando cada vez un fármaco más para tapar un síntoma. Un fármaco más para el ácido úrico, un fármaco más para la presión arterial, un fármaco para evitar la subida de adrenalina, de colesterol, de triglicéridos, y sin embargo todo esto son solo expresiones de un fallo metabólico que podrían corregirse con hábitos nutricionales, con deporte, descanso y pequeños suplementos naturales. Ahora hablaremos sobre los procesos asociados a la neurodegeneración. Cuando el organismo no es capaz de metabolizar de forma correcta la glucosa, esta glucosa se deposita en proteínas que tenemos a lo largo de nuestro organismo, como pueden ser las de las venas, las arterias o proteínas que tenemos a nivel neuronal. Esto va produciendo un proceso que se denomina como glicación de proteínas, que genera una mayor oxidación de proteínas y hace que las proteínas sean menos elásticas y menos rígidas. La diabetes tipo 2 se encuentra muy asociada a estos procesos neurodegenerativos como el Parkinson, la esclerosis múltiple o como el Alzheimer. Por eso estas patologías neurodegenerativas actualmente en la neurología se denominan como diabetes tipo 3. Todo esto es el gran impacto que tiene a lo largo de nuestra vida
el no controlar el consumo de hidratos de carbono y llevar un estilo de vida sedentario y con muy malos hábitos que ya he mencionado anteriormente. ¿Cómo podemos saber si tenemos diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 presenta distintos tipos de síntomas. A diferencia de la diabetes tipo 1, no genera picos de glucosa de 300 o 400. Los niveles de glucosa van ascendiendo paulatinamente, 95, 100, 105, 110 en ayunas. Cuando veas que en ayunas y de forma constante, es decir, por varios días consecutivos, tus niveles de glucosa están por arriba de los 100, deberías acudir con tu médico y solicitar un estudio con más profundidad. Puedes incluso en un laboratorio privado solicitar una curva de la tolerancia a la glucosa, donde te harán una carga de glucosa y a las 2 horas se verá cómo tu organismo ha controlado esa glucosa y podrás saber si está por encima del umbral máximo o no. También puedes analizar tus niveles de insulina en ayunas verificando que no estén por encima de 10 o 12. Incluso hacer una carga de glucosa para ver también cuál es la respuesta de la insulina en plasma sanguíneo. En cuanto a los síntomas de la diabetes tipo 2, se pueden presentar los siguientes. Orinar con mucha frecuencia. Cuando los niveles de glucosa en sangre son altos, los riñones intentan bajarlos mediante el filtrado de la sangre. Esto puede llevar a que una persona necesite orinar con más frecuencia, especialmente durante la noche. Mucho cansancio y mucha hambre. La diabetes tipo 2 puede afectar los niveles de energía de una persona y hacer que se sienta muy cansada o fatigada y con mucha hambre. Este cansancio se produce como resultado de que los receptores de insulina en las células se encuentran cerrados y aunque comas mucho, la insulina que libera tu páncreas para gestionar la glucosa no va a poder entrar al interior de las células. Y eso no es todo. Cuando hay resistencia a la insulina, no es que solo no entrará la glucosa al interior de la célula para producir ATP y energía, tampoco entrarán aminoácidos esenciales, no entrarán ácidos grasos o por lo menos no lo harán con tanta frecuencia como cuando existe una sensibilidad correcta a la insulina. Entonces, una de las características es que la persona con diabetes tipo 2, a pesar de que aparentemente tiene sobrepeso, tiene grasa abdominal central, se encuentra muy cansada, se encuentra con mucha hambre y necesita picos de azúcar para controlar ese vacío energético celular. También pueden presentar mucha sed como un síntoma porque está orinando constantemente y eso deshidrata el cuerpo y por ende eso le hace beber constantemente. Y otro síntoma que también se puede observar es que los cortes pequeños en la piel tardan en cicatrizar de forma eficiente o incluso pueden tener pequeñas infecciones recurrentes como aftas o pequeños herpes. Para finalizar, quiero que se quede con la idea de que la diabetes tipo 2 es un proceso cuya causa es multifactorial y que puede tener un impacto muy severo en la salud a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel neuronal y se puede corregir y controlar con fármacos, pero sobre todo se puede corregir de forma rápida con una nutrición balanceada, con suplementos naturales, descanso eficiente y deporte o entrenamiento de fuerza.